Listo. Les mencionaba que el examen completo de orina, propiamente hablando de la muestra de orina, siempre ha sido objeto de interés y parte de la evaluación semiológica en medicina. Estamos hablando desde la época antes de Cristo, desde los egipcios, incluso ya después avanzando tenemos Hipócrates, tenemos en el Renacimiento, que poco a poco se van manifestando y se van cimentando las bases de cuál es la asociación que tenemos entre hallazgos o alteraciones en una muestra de orina y también alteraciones desde el punto de vista fisiopatológico. Todo una revolución con la aparición del microscopio porque nos permitió ampliar este universo teniendo la visión de este micromundo con estructuras pues que son ajenas al ojo humano. Es por eso que un examen completo de orina, donde vamos a utilizar una muestra que tiene características únicas, que le brindan pues propiedades diferentes a otros tipos de exámenes. Primero, porque está rápidamente disponible y es de fácil recolección. No vamos a tener que realizar una punción, vamos a tener que someter al paciente a un procedimiento invasivo o doloroso en la mayoría de los casos, porque los hallazgos que nos va a dar el resultado del examen completo de orina, pues va a contener información que podemos obtenerla pues por reactivos, unas tiras reactivas que nos van a dar las características químicas que son de bajo costo. El equipamiento es de bajo costo, hay algunos pasos que pueden ser manuales, por lo que también disminuyen los costos. Y la información es muy rica porque nos va a ayudar a evaluar muchas de las principales funciones metabólicas del organismo. Es así que es muy útil y muy utilizada en medicina preventiva por los bajos costos médicos. Incluso hay estudios donde se realizan tamizajes, ¿no? Con examen completo de orina en colegios y se llega a encontrar proteinurias silentes que podrían estarnos anticipando si es que esto se hiciera de manera sistemática, ¿no? Podría ayudarnos a identificar problemas de glomerulopatías en población pediátrica mucho antes de que comiencen a aparecer los síntomas. Entonces, por estas características es que representa un examen valioso, simple y muy informativo. Dentro de en la evaluación que le vamos a hacer el examen completo de orina, nos va a dar principalmente indicadores del estado estructural, tanto de riñones o vías urinarias. Para eso hay diferentes características del examen completo de orina que nos van a ayudar. Por ejemplo, si evaluamos alteraciones en color, en transparencia, en olor, en presencia de espuma, si evaluamos la densidad y por ahí también algunas características en pruebas químicas como las proteínas, la sangre, la presencia de nitritos, esterosis leucocitaria o también los hallazgos en el sedimento urinario. No solamente la parte estructural es la que vamos a poder evaluar, sino también la evaluación de enfermedades o trastornos metabólicos, ¿no? Acá a la cabeza la evaluación del pH, por la presencia de pigmentos, la densidad nuevamente y la asociación de algunos hallazgos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la presencia de glucosa y cetonas, al toque vamos a pensar en una diabetes mellitus. La presencia de bilirrubina asociado a un paciente con ictericia, probablemente una hepatopatía. Bilirrubina con urobilinógeno, del mismo modo, una hepatopatía, una anemia hemolítica. Presencia de hemoglobina, puede ser una hemólisis intravascular. Presencia de hemoglobina, este pigmento, presencia de rhabdomiolisis en el paciente. La presencia de proteínas de cadena ligera, acá ya venimos con estudios un poco más específicos, asociado a un diagnóstico de mieloma o también el porfobilinógeno en el caso de porfiria. Entonces vemos que no solamente vamos a evaluar parte estructural, sino también trastornos metabólicos. Iniciamos todo sabiendo cómo es que vamos a realizar una correcta recolección de la muestra. Tenemos varias formas de realizarla. La clásica es por micción espontánea en estos frasquitos convencionales de 100 ml en población adulta que sí puede recolectarlo de manera fácil, o en población pediátrica vamos a utilizar unas bolsitas colectoras. Esta zona de acá, la zona cremita, tiene un adhesivo que vamos a colocarlo a nivel de zona perineal en el pacientito. Ojo que esta bolsita solamente puede tener un máximo de colocado en el paciente de 30 minutos. Si es que el paciente no micciona, posteriormente tenemos que hacer un recambio de la bolsita
porque hay alto riesgo de que sea contaminado por la zona, ¿no? Que es muy húmeda. Y al momento de realizar la colección de la orina, mínimo debemos esperar que haya estado 2 horas en vejiga. Una siguiente forma de colectar la muestra es por sondaje vesical, es en el caso de pacientes con retención urinaria, pacientes con hipertrofia prostática benigna que cursan con retención urinaria, usualmente requieren de un sondaje para juntar la muestra. Y ya la tercera forma, que es mediante un procedimiento invasivo, que solamente puede realizarle el médico, es la punción suprapúbica, pero que tiene la característica de ser la muestra más estéril posible que se pueda colectar en el caso de muestra de orina. Tenemos otro tipo de recolección que es la orina de 24 horas que va a requerir envases especiales que brinda el laboratorio. Este tipo de muestra no va a ser propiamente la que vamos a utilizar en el examen completo de orina, pero sí es necesario saber cómo es que la vamos a recolectar porque nos va a ser útil en otros estudios, como por ejemplo proteinuria, depuración de creatinina, estudio de algunos metabolitos en orina de 24 horas. Es muy sencilla la recolección y ustedes como médicos tienen que conocerla porque cuando le pidan a su paciente una depuración de creatinina, tienen que poder explicarle también a su paciente cómo es que va a hacer esta recolección. Primero que, ay, voy afuera, disculpen. Ya, primero que el día 1 que se inicia la recolección, la primera muestra de la mañana se descarta y a partir de ese momento comienza a recolectarse todas las micciones hasta el día siguiente a la misma hora, por ejemplo, 7 de la mañana. La última orina a las 7 de la mañana se añade al frasco e inmediatamente debe ser entregado en el laboratorio. Ya en el laboratorio es que vamos a proceder a medir, registrar volumen y hacer los estudios correspondientes. Es muy importante cuando manejamos nuestra muestra de orina simple que tengamos conocimiento de que así como este líquido biológico puede tener cambios dentro de nuestro cuerpo, también estos cambios en su composición pueden darse no solamente pues in vivo, sino también in vitro. Entonces, es ahí que radica la importancia de entregar la muestra de laboratorio, la muestra de orina, rápidamente, con prontitud en el laboratorio. ¿Por qué? Porque nosotros ya en el laboratorio no debemos dejar pasar más de 2 horas después de haber sido recolectada esta muestra para poder ser evaluada. Entonces, ¿qué pasa si yo recolecté mi muestra de orina a las 7 de la mañana, pero llego al laboratorio a las 10? Ahí ya se puede haber afectado la composición de la orina y muy posiblemente los hallazgos que se puedan estar reportando no sean tan valederos. Es por eso que si sabemos que se va a exceder este periodo, la muestra se recomienda que pueda ser refrigerada o en algunos casos incluso se recomienda utilizar una sustancia química conservante. Entonces acá el tiempo máximo que debe pasar entre que uno colecta su muestra y es procesada es de 2 horas. ¿Qué cambios se pueden presentar en la muestra de orina que no ha sido conservada adecuadamente? Incluso, por ejemplo, en las épocas de verano, donde rápidamente pueden darse estos cambios. Por ejemplo, en el caso del color, puede verse oscurecido, ya sea por oxidación o reducción de algunos metabolitos. Por ejemplo, de haber un pigmento de bilirrubina, si la sometemos a exposición de la luz o del calor, este pigmento podría disminuir. En cuanto a la claridad, pues se disminuye, más bien la muestra se vuelve turbia porque hay crecimiento bacteriano y hay precipitación de sedimento. En el caso del olor, generalmente aumentado, alterado, a consecuencia de multiplicación bacteriana. En el caso del pH, también aumentado porque vamos a degradar la urea en amoníaco. Luego tenemos, en el caso de glucosa, consumida. ¿Por qué? Porque si hay alguna bacteria presente en la muestra, esta va a requerir el consumo de energía que lo obtiene a través de la glucosa. Asimismo, las cetonas, por ser volátiles, van a disminuir su presencia. Las bilirrubinas se fotoxida.
El urobilinógeno también puede verse disminuido. En el caso de los nitritos, puede verse aumentado porque van a aumentar la cantidad de bacterias. Luego vamos a revisar que un analito propiamente asociado a la presencia bacteriana. En el caso de estructuras formes como los eritrocitos, los leucocitos, probablemente vamos a encontrar un recuento disminuido porque podrían verse destruidos, ¿no? Desintegrados, en casos de orinas alcalinas diluidas. Y en el caso de la presencia de bacterias, pues generalmente aumentada. Cuando trabajemos un líquido biológico, y en este caso el líquido, la muestra de orina, vamos a realizar, ¿y por qué se dice examen completo de orina? Porque tiene tres fases, que una va a complementar a la otra. La primera, que es el examen físico, donde vamos a utilizar nuestros sentidos para evaluar el color, el aspecto, la transparencia, el olor, el volumen, la presencia de espuma. Por el otro lado tenemos el examen químico, donde hay marcadores muy importantes que nos van a ayudar de manera directa a la evaluación del estado metabólico del paciente, como puede ser el pH, la densidad, la glucosa, proteínas, bilirrubina, cetonas, urobilinógenos, sangre, nitritos. Y también tenemos la evaluación al examen microscópico, con la evaluación de tanto células, pueden haber cilindros, pueden haber cristales o también microorganismos. Iniciamos con la parte de examen físico. Las variaciones del color puede ir y se va a deber a las funciones metabólicas normales. Puede deberse también esta variación a actividad física o incluso sustancias ingeridas o condiciones patológicas. Por ejemplo, si ingiero beterraga, puedo ver una alteración en el color de la orina. En el caso asociado a la hidratación, sabemos que un día muy caluroso, donde he consumido poca agua, me he hidratado muy poco, posiblemente mi orina al final del día se muestre bastante concentrada. Y esto por aumento de la presencia de un urocromo, que es un pigmento producto del metabolismo endógeno, que va de la mano pues con la urocitrina y la urobilina. Otro día, si hemos estado de repente sobrehidratándonos con alguna bebida espirituosa, podemos ver que poco a poco nuestra muestra de orina o nuestra orina va a salir cada vez más diluida. ¿Qué alteraciones en el color podemos encontrar? Pues, por ejemplo, un consumo reciente de líquido puede tornar la muestra incolora. En el caso de una diabetes insípida, en el caso de una diabetes mellitus o en el caso de una muestra al azar que esté diluida, podemos encontrar un color amarillo pálido en esa escala. Amarillo oscuro de la mano con una muestra concentrada después de una actividad extenuante, ¿no? En el caso de orina color ámbar, por una deshidratación por fiebre. Anaranjado ya va de la mano con algún pigmento, que puede ser por bilirrubina, cuya presencia luego vamos a confirmar con la presencia de espuma amarilla, después de haber agitado la muestra. Podemos tener la presencia de otros pigmentos como cuando tomamos piridium, la fenazopiridina, que es este antiinflamatorio de vías urinarias, suele tornar la orina de un color anaranjado intenso. Nitrofurantoína del mismo modo y fenildiona también. Otros colores más extraños, como el amarillo verdoso, asociado a la presencia de bilirrubina oxidada, la biliverdina. Tenemos un pigmento verde asociado a la infección por pseudomonas. Por ahí alguna vez me he podido ver eso en hospitalización, ¿no? Se ve la orina de la bolsa colectora del paciente con un tono medio verde, probablemente pues una infección asociada a pseudomonas. Y azul verdoso, generalmente pues por algún pigmento, ¿no? Incluso clorets o algún otro como que se puede utilizar. En la gama del rosa o rojo, primero evaluar si es que por presencia de eritrocitos, presencia de mioglobina. En el caso de la presencia de porfirinas, vamos a ver que va a darse un oscurecimiento progresivo en tono rojo violáceo. Eso es algo característico. En el caso de haber ingerido remolachas o beterraga, pues podemos encontrar también este cambio en la muestra de orina. Fármacos como la rifampicina, utilizado en TB, nos puede también ocasionar este cambio. Ojo con las pacientes mujeres, puede haber contaminación en periodo menstrual.
En el caso de ya tener una coloración mucho más oscura, entre marrón, negro, ya otros, otros agentes que podrían encontrarse como una methemoglobina eh, o algunos fármacos como metildopa o levodopa que podrían ocasionar este oscurecimiento. En cuanto a la alteración en el olor, pues todos nosotros sabemos reconocer la orina, el olor de la orina normal, que es sui generis y que es apenas perceptible. Cuando ya encontramos un olor fétido o amoniacal, este va a estar asociado al crecimiento bacteriano, así como cuando van al baño de un estadio, algo así que tiene un olor bastante peculiar, pero fétido, es porque hay crecimiento bacteriano. Cuando nos reportan un olor dulce, frutado, usualmente similar a manzanas, puede deberse a la presencia de cetonas. En el caso de moho, olor a moho, a rancio, aguardado, ¿no? A col, repollo, generalmente asociado a algunos diagnósticos como errores congénitos del metabolismo, ¿no? Ya puede ser una fenilcetonuria, una tirosinemia, una mala absorción de metionina, que cada uno muy poco frecuente. En cuanto a la evaluación del aspecto, vamos a realizar la prueba de Weiser, donde vamos a poder evaluar 5 aspectos en cuanto a su claridad. Vamos a definir una orina límpida cuando la observamos completamente transparente, brumosa, cuando hay poquitas partículas que casi no entorpecen la lectura. Eh, ¿Cómo es que vamos a realizar esta prueba? Pues colocando una muestra en un tubito transparente delante de un texto. Entonces, de acuerdo a cómo vaya introduciéndose la muestra, vamos a ir dándole esas características, ¿no? Luego tenemos la orina nebulosa, ya con muchas partículas casi no se lee, turbia, no se lee nada, y lechosa incluso se puede ver alguna forma de precipitados. Algunas causas de esta turbidez puede ser por presencia de células, presencia de moco, de cristales, contaminación bucal, presencia de medios de contraste, talco, cremas vaginales. Esas son todas las no patológicas que podemos encontrar, pero tenemos otras que podrían estar ocasionando esta turbidez, ¿no? Aumento de la presencia de eritrocitos, de leucocitos, de bacterias, levaduras, una esfacelación de células epiteliales, cristales, linfa o lípidos. En cuanto a la evaluación de la presencia de espuma, esta la vamos a realizar agitando la muestra, pero vamos a decir que existe espuma positiva si es que esta persiste más de 30 segundos. Y esto va de la mano con que probablemente se trate de una albuminuria. Acá vamos a tener que realizar ya otros estudios complementarios para valorar si efectivamente podría estarse dando esta situación de albúmina presente en la muestra. Si es que la espuma se torna de color amarillo, amarillo verdoso o anaranjado, va de la mano con la presencia del pigmento de bilirrubina. Luego tenemos al examen químico, que va a complementar muy bien a los hallazgos físicos y vamos a ver que poco a poco se va integrando más información. Felizmente la ciencia avanzó y ahora se utilizan unas tiras reactivas. Estas tiras reactivas pues tienen en su contenido un papel absorbente, una lámina y existe un analito o una molécula sobre la cual va a reaccionar y va a haber un cambio de color si es que la contraparte se encuentra presente en la muestra de orina. Es así que esto ha generado que se avance y se trabaje de manera masiva la prueba. Antes, cada uno de estos parámetros, que podemos tener hasta 10 o 13 parámetros, era trabajado de manera individual. Importante, por ejemplo, tenemos como mínimo poder evaluar leucocitos, nitritos, urobilinógeno, presencia de proteínas, de pH, de sangre, de gravedad específica, de cetonas, de bilirrubina y de glucosa. Hay algunas tiras incluso que pueden incluir la determinación de ácido ascórbico. ¿Y por qué es importante este detalle? ¿Y por qué ha mejorado incluso la tecnología? ¿Y por qué se incluye esta determinación? Porque interfiere con importantes reacciones de oxidación, lo que va a ocasionar que provoque falsos negativos en la presencia de eh, sangre o de glucosa.
Este es un equipito pequeñito para eh, trabajo semiautomatizado, trabajo de uno a uno la tira. Coloco acá la tira, una vez sometida y expuesta a la muestra de orina, y voy a tener pues los resultados que se pueden emitir de manera rápida mediante este equipo, o también los podemos trabajar de manera visual, ¿no? Cómo se van a realizar en las prácticas del laboratorio. Dentro de los parámetros químicos tenemos al pH, que nos va a permitir clasificar a una muestra de orina en ácida o alcalina. Una orina ácida asociada a una elevada ingesta de proteínas. Puede asociarse también a una acidosis metabólica o al ayuno nocturno. Por otro lado, la orina alcalina generalmente la vamos a encontrar con esta característica después de las comidas, en la alcalosis metabólica, y puede deberse también a algunos fármacos. Es así que, por ejemplo, en pacientes con cistinuria o hiperuricemia, lo que busca el médico, lo que vamos a tener que realizar es alcalinizar la orina. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de formación de estos cálculos de cistina o de ácido úrico. Vamos a pedirle al paciente que tome bicarbonato o citrato sódico. ¿Y cómo es que vamos a evaluar si es que está alcalinizándose de manera correcta la muestra del paciente? Pues con este parámetro de la medida del pH. Nos sirve para ver si el paciente está cumpliendo con su tratamiento o si es necesario ajustar la dosis. Habíamos mencionado la orina ácida, generalmente asociada a un alto contenido de carnes, algunos estados patológicos, ¿no? Acidosis respiratoria, acidosis metabólica. También por ahí se describe que hay infecciones urinarias, como por ejemplo la ocasionada por E. coli, que podría estar de la mano con una orina ácida. En el caso de la orina alcalina, del mismo modo, la contraparte, elevada ingesta de vegetales, frutas, cítricos. En el caso de una alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica con presencia de vómitos o infecciones urinarias asociadas a gérmenes como el Proteus o la Pseudomonas. Luego tenemos la evaluación de la densidad específica. Eh, Nos va a permitir determinar la concentración de partículas disueltas en la muestra, y recordemos pues que la mayor proporción de estas partículas van a corresponder a urea y a cloruro de sodio. Vamos a utilizar un urinómetro, un densímetro por inmersión, como este de acá, o también se puede utilizar un refractómetro, ¿no? Un poquito más sofisticado, donde colocamos la muestra y la sometemos a visualización directa y nos va a dar el valor. La densidad pues va a depender del número, el tamaño y el peso de estos solutos. Habíamos dicho que principalmente vamos a encontrar urea y cloruro de sodio. También podemos encontrar creatinina, glucosa, fosfatos, ácido úrico. Nos va a permitir evaluar la capacidad del riñón al momento de regular y mantener el equilibrio de los líquidos, y como estado de hidratación corporal. Tenemos que, al haber una restricción del líquido, por ejemplo, de 24 horas, estos valores pueden incrementarse hasta 1026. Hasta acá nos indica que efectivamente nuestro riñón está con buena capacidad de concentración. Luego tenemos otro parámetro muy importante, que es la valoración de la presencia de proteínas. Normalmente vamos a excretar microcantidades, por debajo de 100 miligramos en 24 horas o por debajo de 10 miligramos por decilitro. Estas proteínas, que son proteínas de bajo peso molecular del suero y proteínas producidas en el tracto genitourinario, acá tenemos a la cabeza la proteína de Tams-Horsfall. eh, Tenemos también células epiteliales, tenemos leucocitos, secreciones, seminal, prostática, vaginal, que pueden sumar en microcantidades a esta excreción de proteínas, siendo la albúmina la principal proteína sérica encontrada en la orina. Clásicamente, y hay, no sé si todavía existen algunas emergencias donde el clínico tenía su pruebita de ácido sulfosalicílico con goterito. Colocaban 3 mililitros de ese reactivo en una muestra de orina, y se observaba la formación de turbidez, que era directamente proporcional al rango de proteína presente en la muestra, ¿no? Es un método muy cualitativo, muy
muy de primera mano, ¿no? Muy de cabecera del paciente, que a veces incluso los médicos hacían en consultorio, ¿no? Yo recuerdo que en mi internado, no, en pregrado, en las rotaciones de gineco en el San Bartolomé, tenían las licenciadas su reactivo de sulfosalicíclico y a las pacientes rápidamente que llegaban por emergencia le hacían esta pruebita. Em, entonces podemos interpretar la presencia en grado de turbidez a la cantidad de proteínas presentes. Algunas causas de presencia de proteínas en la muestra de orina, pues podemos tener desde el punto de prerrenal, renal, trastornos tubulares o posrenal. Desde el punto de vista prerrenal, desde una hemólisis intravascular, un mieloma múltiple, en las causas renales, alguna nefropatía diabética principalmente, hipertensión, preeclampsia. En trastornos tubulares, básicamente infecciones virales graves, agentes tóxicos. Y en posrenal vamos a hablar ya de alteración en vías urinarias, traumas, puede ser por contaminación, etcétera. Otro parámetro importantísimo es el hallazgo de glucosa en la muestra de orina. Para eso, tenemos que saber que la presencia de glucosa en la orina va a depender de tres factores. El primero, de la concentración de glucosa en sangre, básico. Luego, de la velocidad de filtración glomerular, es decir, del estado de mi glomérulo. Y también va a depender del grado de reabsorción tubular. Si estos tres factores están en equilibrio, son normales, la cantidad de glucosa presente en la orina va a ser tan pequeña que no va a ser detectada en nuestro examen completo de orina. Pero, ¿qué es lo que pasa si sobrepasamos el umbral renal de glucosa? Este umbral renal es de 180 miligramos por decilitro. Si superamos este valor, vamos a ver que podemos comenzar a encontrar y va a darse esta pérdida de equilibrio y vamos a encontrar glucosa en la muestra de orina, que va de la mano pues con la elevación de la concentración de glucosa en plasma. Puede verse afectado pues también la reabsorción tubular o el filtrado glomerular. De importancia clínica porque va de la mano pues con la evaluación de un paciente con diabetes mellitus. Si es que tengo algún otro trastorno pancreático, también puede verse asociado a un cuadro de hiperglucemia que puedo luego verlo traducido en mi muestra de orina porque sobrepasaba el umbral renal de glucosa. Por otro lado, también asociado a problemas renales, vemos que dos de los tres, dos de los tres factores necesarios para mantener este equilibrio corresponde a origen renal. Entonces, también nos permite evaluar alguna situación patológica a nivel renal. Luego tenemos la presencia de cetonas. Este marcador, recordemos, que son productos intermedios del metabolismo de las grasas. ¿Y qué nos va a indicar? Pues que nuestro cuerpo está teniendo que utilizar otras cosas, va a tener que utilizar las grasas en lugar de la glucosa como fuente de energía, debido a que no hay insulina suficiente. Tenemos tres tipos de cetonas: 78% el ácido 3-hidroxibutírico, 20% el ácido acetoacético, que es el que vamos a medir en la muestra de orina, y en 2% la acetona. Algunos casos donde podemos encontrar falsos positivos asociados a algunos fármacos y un falso negativo, pues sabemos que la acetona es volátil. Si es que no he conservado bien la muestra, la he procesado muy tarde o hay presencia de bacteriuria, puede tener afectación de la presencia de cetonas en la muestra de orina. ¿En qué situaciones vamos a encontrarla presente? No solamente asociada a una cetonuria de origen diabético, sino también podemos encontrarlo en el ejercicio muscular vigoroso, en alteraciones metabólicas congénitas, y esto da de la mano en evaluaciones de neonatos e infantes, en vómitos acetonémicos, en ayunos prolongados donde hay carencia total del alimento o dietas con bajo contenido en hidratos de carbono, pacientes con hiperemesis gravídica, por ejemplo, como en el embarazo. Luego tenemos la evaluación del pigmento de bilirrubina. Clásicamente va de la mano con la evaluación de mi paciente con ictericia. Vemos ictericia, este pigmento a nivel de
mucosas, conjuntiva y la presencia también a nivel de la muestra de orina. Recordemos que la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa es la que vamos a encontrar en la muestra de orina. La bilirrubina indirecta o no conjugada no va a pigmentar la orina. Recordamos que la conjugada va de la mano con procesos obstructivos, daños hepáticos, cáncer en páncreas, conductos biliares, todo obstructivo. En el caso de la no conjugada, por el contrario, estamos hablando de hemólisis. Luego tenemos el pigmento de urobilinógeno, que va a darse por la reducción por acción de bacterias sobre la bilirrubina a nivel de vías digestivas, ¿no? Vamos a encontrarlo aumentado en anemias hemolíticas, cirrosis, colangitis, entre otros. ¿Cómo relacionamos la ictericia, eh, la presencia de bilirrubina en sangre, bilirrubina en la orina, y el urobilinógeno y el pigmento en heces? Muy sencillo. En el caso de una ictericia hemolítica, recordamos, pues vamos a encontrar bilirrubina. ¿De qué tipo incrementada en sangre? Bilirrubina indirecta. Esta no me va a pintar la orina y sí voy a encontrar, pero sí voy a encontrar urobilinógeno en la muestra de orina. Y las heces van a continuar su color marrón oscuro. En el caso de una ictericia hepatocelular, tenemos que se puede pigmentar la sangre. Tenemos acá básicamente bilirrubina directa. Esta sí me va a pigmentar la orina, no va a haber afectación de urobilinógeno y lo que sí, las heces van a estar normales o claras. Ya en el caso obstructivo, donde hay un bloqueo completo, puede haber incremento en sangre de bilirrubinas, en orinas sí, francamente, orinas colúricas y el urobilinógeno ausente, las heces de tal forma acólicas. Es por eso que poder relacionar estos parámetros nos va a brindar una información útil sobre no solamente la función hepática, sino también sobre el metabolismo de los eritrocitos. Luego tenemos la evaluación de sangre, la presencia de este pigmento que va de la mano pues, con la denominación de hematuria. Podemos tener que puede darse a cualquier nivel renal o posrenal. Me está hablando de lesiones estructurales, generalmente voy a tener la presencia de hematíes intactos y tiene que corresponder no solamente al hallazgo microscópico, sino también macroscópico. Podemos tener orinas con este color francamente maturias o de repente así que podríamos decir, no, es una orina de pigmento normal, por ahí concentrada un poquito, pero podría estar habiendo una hematuria microscópica. ¿Cómo diferenciamos entonces o qué tenemos que hacer para confirmar que estamos frente a una hematuria macroscópica? Pues acá vamos a realizar una técnica de laboratorio que es la centrifugación de la muestra. Si es que tengo acá mi muestra original, ¿no? Digo, es una hematuria. Debe ser una hematuria, es macroscópica, pero vamos a confirmar si es por pigmento o es por presencia de sedimento. Si es que someto a centrifugación y voy a tener coloración en el sedimento, me indica que existen elementos formes. Me va a indicar entonces que es una hematuria real. Si por el contrario yo centrifugo y se mantiene el sobrenadante con pigmento, es porque puede ser por presencia de mioglobinuria o hemoglobinuria. Acá, ojo con la presencia de ácido ascórbico que me puede dar falsos negativos. Entonces confirmamos con la presencia del pigmento de hemoglobina. Esto va a darse consecuencia de la lisis de eritrocitos por hemorragia en el tracto urinario. Generalmente, y recordemos que cuando hay un pH alcalino y una densidad por debajo de 1010, los eritrocitos no aguantan y va a haber una lisis inmediata. En el caso de la hemólisis intravascular, vamos a tener que la hemoglobina se va a convertir en hemosiderina y ferritina a nivel tubular. Y es este pigmento, pues, que lo que va a suceder en el paludismo, la bartonelosis, hemoglobinopatías o en la púrpura trombocitopénica. Luego tenemos el pigmento de mioglobina, que nos va a dar la mioglobinuria.
que es como consecuencia de miofibras musculares. Y la depuración de hemoglobina es bastante rápida porque es un monómero libre. Entonces, cuando tenemos un trauma muscular, deportes violentos, convulsiones, donde hay destrucción muscular masiva, que en consecuencia y posteriormente nos va a llevar de la mano a un daño renal, vamos a encontrar este pigmento. Luego tenemos en casos de infarto de miocardio extenso, en influenza, virus de Epstein-Barr o en picaduras de insectos. Algunos casos asociados a hematuria, ya tenemos lesiones pues básicamente estructurales, presencia también, por ejemplo, toma de anticoagulantes, ¿no? Se nos pasó la dosis, el paciente puede cursar con hematuria, un hallazgo. En el caso de hemoglobinuria, generalmente anemias hemolíticas, quemaduras, actividad física extenuante. En algunos deportistas calificados, por ejemplo, incluso la interpretación de sus resultados puede ser diferente, porque puede haber presencia de micro, microsangrados. Luego tenemos la mioglobinuria, por ejemplo, en convulsiones, en estados de actividad física intensa, puede encontrarse este pigmento. Luego tenemos el parámetro de nitritos. Es muy, muy interesante este parámetro porque va de la mano con la presencia de bacterias. Bacterias que son capaces de reducir los nitratos a nitritos. ¿Qué tipo de bacterias son estas? Pues son los gram negativos, enterobacterias como la E. coli. En algunos casos podemos tener falsos negativos cuando la orina está menos de 4 horas en vejiga. Puede que no haya suficiente cantidad de estos microorganismos, entonces no va a haber esta, esta reducción de nitratos a nitritos, o porque hay un aporte insuficiente de nitratos en la dieta, ¿no? También podemos tener que nos va a servir este parámetro para la detección sistemática de infecciones urinarias. Tenemos también el parámetro de esterasa leucocitaria. Esta es una enzima presente en los granulocitos, en este tipo de leucocitos, y al momento de haber análisis, una destrucción de los leucocitos, se va a liberar esta enzima y nos va a dar la condición de positividad para la prueba. No va a sustituir de ninguna forma el recuento de leucocitos que yo voy a tener que realizar al microscopio. Hay algunas sustancias como el hipoclorito, nitrofurantoína que me puede dar falsos positivos. Y por otro lado, la presencia de glucosa o de orina, o de albúmina en la muestra de orina me puede dar falsos negativos. Si es que encuentro una muestra de orina con esterasa leucocitaria y nitritos, casi de manera absoluta es que estamos frente a un cuadro de infección urinaria. Bien, hasta acá hemos tenido examen físico, examen químico y ahora vamos a ir cerrando con la parte de examen microscópico. Muy sencillo, vamos a obtener una porción de la muestra de orina de mi paciente, la vamos a someter a centrifugación y el sedimento es lo que vamos a investigar al microscopio. ¿Qué voy a buscar? Células, cilindros, cristales y microorganismos. Células de qué tipo? Hemáticas, como hematíes, leucocitos, endógenas, como células de epitelio tubular, epitelio escamoso, epitelio de transición, y también otras estructuras como células como espermatozoides, células prostáticas o células vaginales escamosas. Para que nos hagamos una idea de cómo los tamaños y dimensiones de estas, tenemos que dentro de las más frecuentes que vamos a encontrar y poder ver al microscopio son las células del epitelio escamoso. Son grandes, tienen un citoplasma generoso, son así amorfas y tienen un núcleo pequeñito. Son grandes en comparación con el hematíe. El hematíe, este disco bicóncavo es chiquitito si los comparamos la visión al microscopio. En tamaño, 10 micras aproximadamente el leucocito. Y luego vamos a tener células tubulares, las células transicionales, que también podemos observar al microscopio en algunos casos. En el caso de las células escamosas, miren, acá tienen esta forma, irregular, núcleo pequeñito. Van a proceder del tercio distal de uretra y del epitelio vaginal, son grandes, aplanadas, un núcleo pequeño. A menos que las encontremos en gran número, pues va a tener una evaluación significativa.
En el caso de las células de epitelio de transición o del urotelio, vamos a utilizar una tinción adicional para poder diferenciarlas, una tinción de rojo neutro. Y estas van en el tejido que recubre desde pelvis renal hasta la parte superior del uretra. Son en tamaño hasta 6 veces el tamaño de un eritrocito. Tienen forma redondeada, cilíndrica, aplanada, también un núcleo redondeado. Y generalmente las vamos a encontrar asociadas a procesos de exfoliación como un cáncer de vejiga. Luego tenemos las células del epitelio tubular renal. Estas normalmente se asocian a la aparición de cilindros en los cuadros de necrosis tubular aguda, glomerulonefritis o isquemia renal grave. Vamos a tener que utilizar una tinción adicional para poder diferenciarlas, ¿no? Porque van a tener un tamaño, o se parecen mucho a los leucocitos. En el caso de los eritrocitos, estas estructuras sí van a ser frecuentes de encontrar. Vamos a evaluar número y morfología, porque es importante. Eh, Recordamos pues la estructura del hematíe, que es un disco bicóncavo, no tiene núcleo, son más pequeñitos que los leucos y vamos a tener esta estructura, ¿no? Como disco bicóncavo tienen en forma de dona, ¿no? Este refuerzo en el borde y o sea, esta es la forma normal en que lo vamos a poder encontrar, ¿no? En forma de disco. Sin embargo, en los casos de hemorragias glomerulares, vamos a tener como hallazgo eritrocitos dismórficos. Y es así como los vamos a observar y como los tenemos que describir, porque es un signo patognomónico de una hemorragia glomerular. Estos hematíes dismórficos pueden deberse a glomerulopatías de origen sistémico, como una nefropatía diabética, hipertensiva, principalmente, o por glomerulopatías nefrológicas. Acá tenemos las glomerulonefritis, cambios mínimos, proliferativa mesangial, focal, segmentaria, membranosa, entre otros. Los hematíes isomórficos clásicos, nuestros discos, ya sea por presencia de procesos intrínsecos en el aparato urinario, como procesos infecciosos, tumores o alguna malformación congénita, o procesos invasivos. Acá tenemos tumores o diverticulitis colónica. Luego la presencia de leucocitos, este parámetro muy útil. Recordemos pues que tienen una forma esférica con un color gris, son de mayor tamaño acá comparado con hematíes, un leucocito más grande. La mayoría son neutrófilos y recordar que de acuerdo a las características de la orina vamos a tener que en orinas hipertónicas se van a ser chiquititos y en orinas hipotónicas o alcalinas van a tener un tamaño aumentado. Va de la mano con procesos inflamatorios del tracto urinario o zonas adyacentes. Algunas situaciones asociadas a leucocituria, cuadros infecciosos, presencia de cuerpos extraños, neoplasias, malformaciones congénitas, incluso patologías en órganos próximos, ¿no? Por ejemplo, si hay una ileitis, diverticulitis, incluso en la apendicitis puede encontrar un recuento de leucocitos incrementado en la orina. Patologías sistémicas y también por presencia de fármacos. Los cilindros bastante difíciles de evaluar, pero que de encontrarse tienen una significancia interesante. Los cilindros hialinos son aquellos que están formados exclusivamente por proteína de Tams-Horsfall gelificada. Son semitransparentes, muy poco refringentes. Es como si colocáramos un pedacito de vinifán en un líquido, en agua. Entonces requieren de tinción para poderlos poner en evidencia. Vamos a observarlos que pueden aparecer de manera transitoria en ejercicio físico intenso, durante la fiebre, en insuficiencia cardíaca congestiva y de todos los cilindros es el menos grave. Luego tenemos el cilindro granuloso, que es el mismo hialino, pero que va a tener contenido y va a tener material granular que va a ser de origen proteico, que generalmente se forma a partir de la degradación de eritrocitos. Em, Esto va de la mano con enfermedades glomerulares y tubulares, pielonefritis e intoxicación crónica por plomo. Luego tenemos un cilindro eritrocitario que se va a formar
a nivel de la nefrona distal a consecuencia de hematuria glomerular o y proteinuria. Acá tenemos en el caso de las glomerulonefritis y vamos a identificarlos porque tienen este pigmento marrón rojizo. El cilindro leucocitario, asociado a una nefropatía intersticial, a la pielonefritis, menos frecuente en la intersticial lúpica, tiene la característica de que vamos a poder ver este contenido granular, este contenido de los leucocitos. En el caso de un cilindro serio, va a darse como consecuencia de la falta de excreción de cilindros y lo que permite la continua degeneración celular. Y esto va a darse pues en una enfermedad renal crónica, en los estadios finales. Es como un cilindro hialino, pero medio degenerado, ¿no? Así con roturas en los bordes, también bastante difícil de evaluar. Luego tenemos la presencia de cristales en el sedimento. Cuando superamos el umbral de solubilidad de una sustancia determinada, esta va a precipitar. Va a tener significancia clínica si es que mi paciente pues tiene el dato de ser generador de cálculos versus de como hallazgos o artefactos en la lectura del microscopio. Entonces, en mi paciente con urolitiasis es importante la identificación morfológica, también en enfermedades metabólicas y hepáticas, donde se asocia excreción de aminoácidos, tenemos que identificar las características de los cristales y también pueden deberse a consecuencia de ingesta de algunos fármacos. Algunos de ellos se van a asociar al pH de la muestra, por ejemplo, los oxalatos de calcio hidratado, calcio monohidratado, urato, ácido úrico en estas formas de rosetas, ¿no? Características. En pH alcalino tenemos los fosfatos triples, el fosfato amorfo, el fosfato cálcico, algunos otros como el de cistina y la tirosina. Y bueno, ya casi para terminar, el significado, ¿no? de los hallazgos de algunos cristales, acá le hemos colocado, por ejemplo, los uratos amorfos, si es que hay un alto recambio nucleoproteico, por ejemplo, en una quimioterapia, uratos cristalinos, en intoxicaciones, enfermedad renal grave, y luego asociados, por ejemplo, en hallazgos individuales de metabolitos, ¿no? Acá tenemos algunas vistas adicionales al microscopio, por ejemplo, los leucocitos, las levaduras, que son hallazgos, estos oportunistas que podemos encontrar en la muestra de orina, que nos pueden hablar más sobre el estado de inmunocompromiso de un paciente. Luego tenemos como hallazgos algunas CTS, por ejemplo, la tricomona, ¿no? Este parásito. Y la presentación convencional de un resultado de examen completo de orina debe siempre considerar estas tres partes que hemos mencionado, ¿no? El examen físico, el examen químico y el examen microscópico. Todos tienen que correlacionarse entre sí. Siempre no evalúen nunca un parámetro de manera individual. Traten siempre de buscar su correlación. Por ejemplo, la presencia de hemoglobina no puede ir aislada, ¿no? Tiene que ir de la mano con la presencia, pues, de hematíes, muy posiblemente, a menos que nos encontremos frente a un caso de solo presencia del pigmento. En el laboratorio tenemos por consigna de que al encontrar un examen de orina completo positivo, en este caso hablando con parámetros asociados a un cuadro infeccioso, pues tenemos que emitir una alerta para poder realizar un cultivo en reflejo, ¿no? Un cultivo que nos permita ampliar estudios, sobre todo en qué condiciones o qué reglas tenemos. Por ejemplo, si en mi urianálisis encontré esterasa leucocitaria, encontré nitritos, encontré sangre y proteínas, pues y al microscopio encontré más de 10 leucocitos, inmediatamente pues va a pasar a ser cultivado. Y esto siempre recordarles pues que el cultivo de orina
demora aproximadamente 3 días, lo que no va a exceptuar que ustedes puedan iniciar tratamiento empírico si es que encuentran ya hallazgos suficientemente contundentes de que se encuentran muy posiblemente frente a una infección urinaria con la información que les va a dar su examen completo de orina. Muy bien, eso sería todo. El examen completo de orina tiene mucha información, así que traten de revisar adicionalmente algo más sobre el examen para que puedan sacarle el mayor provecho. Listo. Uy, 1 hora casi. Que estén bien, cuídense mucho. Chao. Muchas gracias, doctor.